profundo o amplio? ¿Uno debería tratar de aprender la mayor cantidad de matemáticas o debería enfocarse en un solo campo? Yo creo que universalistas, me atrevo a decir que no existen, o tal vez sí hay uno que otro por ahí, ¿no? Universalistas me refiero en el sentido de que puede estudiar todas las áreas de matemáticas. Lo que pasa es que ya la matemática se volvió tan amplia que de todo es muy complicado. O sea, al final de cuentas sí tiene que pasar, porque llega un punto que en tu área de investigación tienes que usar algo de otra área que a lo mejor no te imaginabas, ¿no? Que es lo que te decía, que hay estas relaciones entre áreas distintas que luego aparecen, lo hacen todavía más rico, ¿no? Entonces, yo creo que la idea sería, pues, profundizar y luego abarcar, ¿sí? O sea, entender tu área de estudio un poco, bueno, no un poco, sino lo más que puedas, porque igual a lo mejor jamás terminas de aprender, ¿no? Que es lo que comúnmente pasa. Y luego tratar como de abarcar un poco más. ¿Por qué? Porque te digo, al final de cuentas vas a llegar a un punto en el que pues, tienes que estudiar otras áreas. Por ejemplo, a mí me pasó ahorita en mi tesis de doctorado que pues, estaba ahí estudiando cuestiones relacionadas con geometría y álgebra. Y de repente llego a un punto en el que tengo que estudiar un área que se llama geometría algebraica, muy, muy básica, no nada complicado, que jamás había estudiado, la verdad. Entonces, pues tengo que leer un poquito de eso, ¿no? A lo mejor no nada profundo, porque pues, no es tan profundo lo que necesito, pero pues tienes que saber un poco, ¿no? Y cosas así de ese estilo. Entonces, al final de cuentas, todo converge, yo creo, y pues tienes que agarrar un poquito de todo. Digo, también, en lo personal, soy una persona que me gusta estarle ahí leyendo a todo, ¿no? Aunque no lo entienda a lo mejor o no lo aprenda tan a profundidad, pero pues me gusta estar leyendo de cosas que me interesan, ¿no? Obviamente uno va buscando por sus intereses. Por ejemplo, me interesa teoría de categorías, pues me pongo a leer un poco de teoría de categorías a ver qué entiendo. Pues ahí medio voy aprendiendo. Como te mencionaba al principio, a mí me gusta mucho la física matemática. Soy muy malo en física, así, problemas físicos a lo mejor ni los entiendo, pero la parte matemática me interesa mucho, ¿no? Sobre todo de las teorías cuánticas. Entonces me pongo a leer cosas sobre eso, pero lo trato de buscar como con un enfoque matemático, porque muchas veces el matemático no entiende el lenguaje del físico, y viceversa, ¿no? Entonces busco libros que tengan como más enfoque matemático que físico para tratar de entenderle. Entonces, digo, me profundizo más en mi área, pero me empapo un poco de lo demás, ¿no? Y yo creo que eso es general, ¿eh? Yo creo que la mayoría de los matemáticos hacen eso. A lo mejor no pueden abarcar mucho, pero sí profundizan en su área y luego abarcan un poco de lo que les gusta. Entonces, mi recomendación es profundiza en lo que te gusta y ya después vas buscando qué parte, qué te gusta, perdón, profundiza en tu área que ya tienes y luego ve buscando qué áreas te gustan y ve empapándote un poco de eso y a lo mejor ya hasta te cambias de área, ¿no? También, porque también es algo que pasa. Ya estudiaste esta parte y a lo mejor ya no te llena y dices, bueno, voy a cambiarme de área y buscas un área como afín o más o menos parecida que puedas entender rápidamente, entre comillas, y ya pues te dedicas ahora a otra área de las matemáticas. ¿Uno debería nacer con un talento o es trabajo duro? No, yo creo que es trabajo duro, ¿eh? O sea, obviamente si hay genios en esta área, pues es algo, yo creo que común. Bueno, no común, pero sí hay gente con un talento nato, ¿no? Pero yo creo que es más trabajo duro. O sea, yo no me considero un genio ni nada, obviamente, pues no, mucho menos, ni me considero superior a alguien por haber estudiado matemáticas, que es algo que pasa. Pero al final de cuentas, más bien yo lo hice por gusto. O sea, a mí me gustan, pues he trabajado duro en lo que hago y pues ahí ando, ¿no? O sea, obviamente pues, hay problemas a veces que no puede uno sortear y pues tiene que andar preguntando a la gente. Y al final de cuentas es eso, ¿no? O sea, pues, te apoyas de todos como comunidad. Pero y obviamente hay gente que pues no lo necesita, ¿no? Hay gente que pues ya tiene el talento, o sea, nace con eso y así crece y así lo hace y pues, son genios. O sea, sí hay genios, ¿no? Por ejemplo, yo creo que Terence Tao es uno de ellos, así como otros tantos, ¿no? Por ejemplo, Schultz, yo creo que es un genio, ese chavo, bueno, y hace unas cosas que bueno. Pero pues yo creo que es más el trabajo duro. O sea, no necesitas tener un talento, solo tienes que trabajar duro. Si te gusta, lo tienes que hacer, ¿no? O sea, tú lo haces por gusto
te va a gustar, te va a costar trabajo y lo vas a disfrutar. No lo disfrutas es porque no te gusta y no lo debes de hacer. Tú no debes de hacer lo que no te gusta, ni te deben de obligar a hacerlo, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que es más el trabajo duro. Todos aportan en las matemáticas. Acabo de leer precisamente eso. En el, ¿cómo se llama déjame, busco el nombre de esta página, que es donde uno hace preguntas de problemas que tiene ahí en matemáticas. Se me fue el nombre ahorita, pero ahorita la busco. Flow. Se llama... Math Stack Flow. Math Overflow. Un chavo pregunta, ¿cómo uno puede contribuir a las matemáticas? Dice, así como yo. O sea, a lo mejor se sentía perdido y no sabía si realmente iba a contribuir en algo a las matemáticas. Y uno de los matemáticos más, yo creo que famosos, le contesta una respuesta bastante interesante y buena, es larga, que básicamente le dice que en sí, que todos aportan, sin importar qué hagas, todos aportan. O sea, lo que le trata de dar a entender al chavo es que pues, no debe sentirse así como de que no lo vas a lograr. Si te gusta, tú vas a aportar algo, sea lo que sea, ¿sí? Y yo creo que es así, efectivamente es así. Muchos piensan que debes de ser alguien muy productivo y estar generando teoremas, no, o sea, yo creo que no es así. Yo creo que más bien es eso, o sea, todos tenemos nuestro granito que aportar en el área. Por muy pequeño que sea, es válido y sirve, ¿no? Entonces, no necesitas ser un genio para hacer matemáticas, no necesitas tener una habilidad nata, solo yo creo que debes de tener el gusto por ellas. Y pues trabajar, como en todo, ¿no? Al final de cuentas, pues, para ser bueno en algo tienes que trabajar. Ok, entonces, mi pregunta es, tú como investigador, ¿cuál es tu rutina diaria? ¿Cómo llevas a cabo el tema de las referencias, hablar con los colegas, ser profesor? Y aparte, pues bueno, pero me acuerdo que también te gustaba la música, ¿no? O sea, ¿cómo llevas todo ese trabajo? ¿Cómo llevas todo ese trabajo? O sea, como mi rutina. Sí, como tu rutina. Bueno, pues lo de la música ahorita ya no lo hago tanto. O sea, realmente, bueno, me gusta mezclar música, o sea, DJ, pero pues lo dejé un poco, ¿no? Porque pues no tenía mucho tiempo. Entonces de repente voy a casa de un amigo a tocar, eso solo es como un hobby. Pero, por ejemplo, pues normalmente lo que hago, o sea, mi rutina como diaria es pues despertar, despierto y alimento a los niños. Luego ya cuando termino de hacer como esa parte y de medio limpiar un poco ahí la casa, pues ya me siento a trabajar, ¿no? O sea, por ejemplo, un día me pongo a trabajar en la tesis, luego otro día, y ya estoy ahí tratando de encontrarle, pues, cómo saber lo que estoy haciendo o escribir las ideas que ya tengo, o escribir lo que ya tengo que escribir en la tesis, o me pongo a leer algún artículo que me sirva para algún problema que tenga ahí, o le pregunto a mi asesor. Por ejemplo, normalmente cada semana hablo con mi asesor de Inglaterra para ver cómo voy avanzando y pues si tengo dudas y también que me corrija y que me vaya dando ideas también para resolver, ¿no? Luego otro día, por ejemplo, me dedico a estudiar otro proyecto que estoy haciendo con mi asesor de aquí de México. Pues ahorita estoy leyendo, por ejemplo, una parte que me pidió de un libro para resolver el problema que estamos tratando de resolver, valga la redundancia. A veces me pongo a leer cosas de mi interés, así como que dejo de lado lo de la tesis y lo del proyecto de investigación, para ver si llegan momentos de eureka, ¿no? Así. Entonces me pongo ahí a leer otras cosas, o leo un libro, y así es básicamente como trabajo. O sea, no tengo como horarios, ni tengo como una rutina así
pues, que yo siga así de que, a ver, tal día me va a poder hacer esto, tal día. No, soy como muy, podría decirse un tanto desordenado, pero pues así es como trabajo, ¿no? O sea, hay días que no trabajo en nada de matemáticas, me pongo a hacer otras cosas. Por ejemplo, me pongo a ver tele, me pongo a jugar, me pongo a hacer comida, o no sé, lo que tenga que hacer o lo que me pongan a hacer, a lavar ropa, y así, ¿no? O sea, no tengo como una rutina de que, bueno, el lunes me levanto, hago esto, o sea, la única rutina que podría decirse que tengo es los lunes o martes hablo con mi asesor, me piden clases particulares, ¿no? Entonces, pues doy clases particulares, luego doy clases en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México como profesor de asignatura. Entonces, cuando empiezan las clases, pues voy a dar clase y luego ahí en los tiempos libres me pongo a trabajar en la tesis o en el proyecto de investigación y así, ¿no? O sea, porque así, yo creo que así es mi forma de hacerlo, ¿no? O sea, no tengo un horario tal cual, o sea, de repente puedo estar sin hacer nada y te llega una idea y te sientas a trabajar, ¿no? O dices, bueno, voy a leer esto, te pones a leer algún artículo que has visto de lo que sea, ¿no? De ciencia, de política, de lo que te llame la atención, o bueno, yo, de lo que me llama la atención, y ya me distraigo un poco y me llegan ideas, ¿no? Digo, eso sí, algo que estamos haciendo constantemente los matemáticos es estar pensando en los problemas que tenemos. De hecho, la oficina la tenemos abierta 24/7, 365, porque nuestra cabeza siempre está trabajando en eso. Podemos estar, hay veces que uno no duerme, ¿no? Porque está pensando en matemáticas. Porque pues así estamos. Pero pues eso es como mi manera de trabajar es así. O sea, me dan ganas, ¿no? Yo creo que es así, o sea, tú debes hacer las cosas como tú te sientas cómodo. Hay gente que sí le gusta tener rutinas. Yo tenía un compañero de la maestría que tenía sus horarios así específicos y trabajaba así. Y le funcionaba, ¿no? Yo he tratado de poner horarios y es así como, no, o sea, nunca los cumplo, nunca los puedo hacer bien. Entonces, trabajo cuando me gusta. Porque también, si no estás a gusto, pues ni siquiera vas a entender nada, ¿no? O sea, vas a estar leyendo así, nada, estás leyendo como si ni estuvieras leyendo. O sea, tu cabeza está en otro lado y tus ojos están en la lectura, pero pues no estás entendiendo nada. Entonces, es así como yo trabajo, o sea, cuando me gusta y cuando quiero. Y sobre todo me gusta hacerlo más bajo presión. Yo creo que trabajo más como bajo presión. Por ejemplo, ahorita que ya terminé, pues por ejemplo, mi periodo de beca del CONACYT, pues ya tengo que entregar mi tesis, entonces creo que estoy trabajando más que lo que trabajé 4 años de la beca, ¿no? Digo, no es que no haya trabajado ni nada, pero me siento más así de que tengo que entregar la tesis, entonces siento que mi cabeza está como funcionando mejor. Pero es mi manera de trabajar, ¿no? ¿Crees que hay buen talento aquí en México o la mayoría del talento siempre migra a Estados Unidos? O sea, cuando uno se pregunta si debería quedarse en el país y ayudar a la gente al desarrollo del país o debería migrar. Por ejemplo, que está muy cerca de Estados Unidos, ¿no? Personal. Y yo creo que de muchos, ¿eh? El problema con México es que no hay dinero para la ciencia en general. O sea, yo creo que mucha gente que hace ciencia no tiene trabajo, ¿no? O sea, es algo común, tú sabes, de mucha gente que es doctor en no sé qué, y ni siquiera trabaja en eso, tiene que trabajar en un taxi o tiene un negocio o cosas de ese estilo que son algo malo, ¿no? No le han dado la importancia necesaria a la ciencia en México. Por ejemplo, yo estoy muy en contra de la directora de CONACYT porque realmente no ha hecho nada, a mi parecer. Desde mi punto de vista, no voy a hablar ni del peje ni de nada, no estoy ni en contra de él, ni estoy a favor ya. Pero en lo que a mí respecta a ciencia, no han hecho absolutamente nada. O sea, ella decía de repatriar a los científicos cuando a los que están aquí ni siquiera les ofrecen trabajo. Entonces, ¿cómo puede hacer eso? Desgraciadamente, lo que voy a decir, pues es una pena, y a lo mejor ni sirve tanto porque también en otros países está muy mal, pero yo creo que lo más fácil es irte a otro lugar, a un lugar donde aprecien lo que haces, ¿sí? Hay muchos lugares donde te puedes ir a hacer el postdoctorado y a lo mejor ya te quedas, ¿no? Porque aprecian lo que haces, ¿sí? Pero aquí al parecer no, o sea, aquí desgraciadamente no hay dónde. O sea,
tengo conocidos que, por ejemplo, son SNI, son del Sistema Nacional de Investigadores, pero no reciben una beca porque no están adscritos a alguna institución. O sea, eso es algo como contradictorio. O sea, tú necesitas hacer investigación, pues necesitas dinero, necesitas comer, ¿no? Para poder hacer investigación necesitas tener pues, cosas para poder hacerlo. Pero, por ejemplo, hay ciencia que no necesita de un laboratorio. El caso de las matemáticas, por ejemplo, de las ciencias sociales. Muchas de las ciencias sociales no necesitan un laboratorio. Por ejemplo, tú podrías ser SNI y recibir una beca y trabajar en tu casa. No hay problema. Lo único que tienes que hacer es lo mismo que hacen todos los SNI en México, hacer sus reportes mensuales o semestrales de lo que estás haciendo, entregar hacer tus publicaciones que te piden. Todo eso lo podrías hacer sin un laboratorio. O sea, como matemático lo puedes hacer, el único laboratorio que necesitas es tu cabeza, ¿no? Papel y lápiz, o un pizarrón. O sea, para eso no necesitas estar adscrito a un instituto. Entonces, yo creo que por ahí también va la cosa. O sea, yo creo que muchos SNI, bla, 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 y esto y aquello, pero tienen un buen de gente sin trabajo. Y desgraciadamente muchos de los SNI son SNI por los estudiantes que tienen. Porque la gente que tiene trabajando para ellos es lo que ellos publican. Entonces, pues ahí está mal, ¿no? También. Digo, la verdad es que desgraciadamente es algo que tiene que pasar, es migrar. ¿Por qué? Porque hay lugares donde van a reconocer lo que haces y van a darte dinero por lo que tú haces y van a apreciar lo que tú haces. Algo que a mí me choca de México es, se cuelgan las medallas que no les corresponden. ¿Sí? O sea, un científico mexicano ganó no sé qué premio porque hizo bla, 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 pero no se dan cuenta que el premio lo obtuvo porque trabajó en una universidad de otro país, con el dinero de la universidad de otro país, no con el mexicano. Sí será mexicano, y qué chido que sea mexicano, pero la medalla o el premio que él recibió no es de mexicanos. Es del que le da el dinero y de él. Ya si él dice, sí, los mexicanos, qué chingón, pero eso es algo que comúnmente hace el gobierno, es colgarse las medallas de los mexicanos que están en otros lugares, en los cuales ellos jamás han aportado un peso. Entonces, ese es el problema con México, y con seguramente en toda Latinoamérica, y hay muchos otros países ya, ¿no? O sea, ya hay muchos países donde dice, chale, pues ya no encuentro trabajo de científico, voy a hacer otra cosa. Pero bueno, entonces, o sea, digo, desgraciadamente aquí nos tocó vivir, y pues hay que ver la manera de cómo salir adelante. Entonces, ¿crees que lanzarse por un doctorado no es tan buena idea y es mejor irse por la vía privada? Híjole, no sé. A veces sí digo, chale, ¿para qué hice, perdón por el lenguaje coloquial, pero pues así soy. ¿Para qué hice doctorado, no? Me hubiera dedicado a otra cosa. Pero me gusta lo que hago. Entonces, digo, es difícil porque desgraciadamente uno no encuentra trabajo. No sé si en otros países exista, pero aquí esta onda de estar sobrecalificado es una ridiculez. ¿Cómo puedes estar sobrecalificado para un trabajo? ¿Sí? O sea, es una estupidez que existe en México. Pero bueno, existe. Entonces, no sé, ahí sí no sabría qué decirte. Yo creo que es al gusto. ¿Sí? O sea, uno puede ya buscar, uno puede ya buscar cómo es la situación y pues decidir por él, ¿no? O sea, decir, no, la verdad es que yo veo muchos amigos que están doctorando, más no tienen ni para comer. Yo creo que mejor me voy por el sector privado, ¿no? Que igual luego muchas veces el sector privado pues tampoco aporta mucho, ¿no? Ya sabes que aquí los sueldos son ridículos, a veces ni prestaciones, que te contratan 3 meses y luego otros 3 y luego así te andan, pues ahí andan jugando con tus sentimientos, ¿no? Entonces, pues digo, es algo que tiene que arreglar aquí en México, es muchas cosas, en especial esa onda laboral. Y ahí sí, pues no, la verdad, no podría darte como un consejo de si irte al sector privado o seguir con el doctorado. Digo, lo mejor que puedes hacer es ponderar. O sea, si a ti te gustaría seguir en la ciencia por amor a la ciencia, más que por obtener dinero, pues haces un doctorado, ¿no? Si tú crees que te va a ir mejor en el sector privado, pues te vas al sector privado. Muchas veces es como paradójico el sector privado, porque te dicen, necesito que tengas doctorado, pero también necesito que tengas 10 años de experiencia. Y es así como de, a ver, o sea, si te pones a pensar, para tener un doctorado, tienes que haber estudiado
pues primero una maestría muchas veces, ¿no? Y la licenciatura. Pues ya tus 10 años de experiencia, ¿dónde los vas a obtener? Entonces, básicamente lo que te están diciendo es que tienes que estudiar y trabajar, algo que es muy complicado y que admiro a la gente que lo hace. Pero, pues te digo, al final de cuentas es como algo paradójico aquí en este país, ¿no? De que quieren gente con doctorados en la empresa privada, pero también necesitas tener experiencia. Entonces, pues no se puede, ¿no? O sea, tienen que reacomodar su cerebro, ¿no? Y sus ideas, porque sí están bien mal. Y pues por otro lado no hay centros de investigación donde trabajar, es algo que deben de empezar a hacer, empezar a abrir centros de investigación para la gente que tienen aquí sin trabajo, dejar de pensar en estupideces como repatriar gente que ya tiene buen trabajo en otro país y que pues ni de chiste va a regresar, porque pues aquí no les ofrece nada. O sea, imagínate, alguien que trabaja en el Instituto Pasteur o hay investigadores de renombre en la Universidad Libre de Berlín, pues que ganan muy buen dinero y que obtienen todo lo que necesitan si se lo piden a la universidad. ¿Tú crees que van a regresar a México? Donde pues ven que la gente acá no gana ni 15,000 pesos. Pues no, obviamente no. Entonces, el gobierno debe ponerse ya a hacer las cosas como debe ser, ¿no? No lo va a hacer, no sé si lo vaya a hacer pronto. No te voy a decir si nos equivocamos o no en elegir al presidente que tenemos. Lo que sí es que se equivocó de poner a la persona a cargo de CONACYT. Definitivamente ahí sí se equivocó. Pero pues no, o sea, no he visto que hagan algo con respecto a la ciencia. Sí, los nuevos avances. ¿Crees que en un futuro no muy cercano ya una máquina sea capaz de resolver los problemas de la ciencia? Mediante redes neuronales o mediante problemas matemáticos, mediante técnicas de computación, ¿crees ser capaz de resolver los problemas de los matemáticos o de otras áreas de la ciencia? Híjole, pues está difícil, ¿no? Hace poco leí sobre eso, ¿no? De que si las computadoras iban a poder hacer lo que los matemáticos hacen. No sé. Pues me daría miedo, ¿eh? No en el sentido de que vaya a perder mi chamba, sino de lo que podrían hacer las máquinas. Se me hace como un poco apocalíptico la situación. Creo que vi muchas películas de Terminator. Se me hace muy interesante, ¿eh? La neta es un tema bastante interesante. Me sorprende, por ejemplo, lo que hace la inteligencia artificial de Google. Ya vencer al campeón de Go, pues ya es decir algo, ¿eh? Y pues al ajedrez, pues obviamente también, ¿no? Pero sí, por ahí leí ya una situación esta de las pruebas por computadora. O sea, hay pruebas matemáticas asistidas por computadora. La más famosa es la del teorema de los 4 colores. Luego está la de empaquetamiento de esferas también. Se utilizó computadora. Hay muchos matemáticos que no les gusta la idea. Hay otros que pues la aceptan. ¿Quién sabe? O sea, a lo mejor no podría ser lo que un humano hace, tal cual. Pero pues más bien eso lo dirá el futuro, ¿no? Me sorprendería. A mí la verdad lo que me sorprendería es ver una inteligencia artificial es una demostración matemática como la hace un humano. Que, digo, al final de cuentas son un juego de reglas, ¿no? Eso es un proceso lógico. Que pues la computadora lo hace procesos lógicos. Pero ya así de que tú le pongas un problema y te haga una demostración muy similar a la que está hecha, pues a lo mejor es wow, ¿no? Impresionante. Hay programas ya que hacen demostraciones. No conozco mucho del tema porque pues, no le he puesto mucha atención. En lo personal soy muy malo con esta onda de las computadoras. Apenas estoy medio aprendiendo a programar porque pues es algo que al final de cuentas da dinero y pues aquí desgraciadamente pues, tengo que trabajar para poder comer y mantener a mi familia. Entonces estoy aprendiendo a programar y hacer cosas que antes no me gustaban, pero ahora me tienen que gustar para poder comer. Pero sí es algo que se me hace bastante interesante. No conozco mucho el tema, desgraciadamente, pero esperaría ver algo así, ¿eh? Esperaría ver una demostración así muy humanizada, por así decirlo, hecha por una máquina. O no sé cómo decirlo, la verdad. Por ejemplo, les recomiendo mucho, ahí no es comercial ni nada, porque pues yo no recibo nada,
yo sigo una página que es una revista en Facebook y en Instagram que se llama Quanta Magazine. Y tienen muchos artículos bastante interesantes sobre ciencia, muy buenos. Y ahí es donde leí esto sobre las pruebas con computadora. Ahora, en estos tiempos de COVID-19, sé que esa palabra ya está muy usada, pero ¿qué crees que es el papel de la educación en estos tiempos? O sea, ¿todo va a migrar a online? ¿Tú crees que ya es hora de sustituir a las universidades físicas o eso jamás se va a poder sustituir? Ay, no, yo en lo personal no lo haría. No, sustituir el aula por aulas virtuales, no. En primera, en el tercer mundo, como nosotros, no. No tenemos la infraestructura para hacerlo, ¿no? Lo vimos ahorita con esta pandemia. Pues, de hecho, sabíamos todos de cómo estábamos bien jodidos, pero ahora ya sabemos más. Sabemos cómo estamos todavía más jodidos, ¿no? Sacó a la luz la desigualdad que tenemos en el país, ¿no? Y seguimos creyendo que no. Mucha gente cree que todavía no, que no es cierto, que bla, 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 porque viven en su burbuja de confort. Pero no, o sea, en lo personal no lo sustituiría. No hay nada como estar, la interacción humana, no virtual, sino como el calor humano, ¿no? De estar en persona. O sea, no sería lo mismo esta entrevista tú y yo en persona que así. Para empezar nos entrecortaría, ¿no? Yo creo que es algo que no debe pasar, ¿no? O sea, falta mucho en cuanto a infraestructura, muchas mejoras en cuanto a, por ejemplo, el internet, ¿no? O sea, la velocidad de transmisión, pues la gente no tiene alcance hay gente que no tiene ni siquiera alcance para el internet, ¿no? Yo por ahí leo a mucha gente que dice, es que ya todos tienen un celular y que es puro pretexto. No es cierto. No hay gente que no tiene un celular. Y hay gente que lo tiene que compartir con sus hijos para que puedan hacer su tarea, para que puedan estar ahí en sus clases virtuales buscando un lugar de internet gratis porque pues, no les alcanza para andar pagando los datos de las clases, porque obviamente las compañías telefónicas en México tú sabes que son voraces, y pues no, o sea, no es algo que es imposible realmente. A mí, yo como profesor trato de ayudar a todos mis alumnos de la manera posible, ¿no? O sea, si tú no puedes entrar a mi clase virtual, no importa. Si quieres, o sea, resuelve las tareas si puedes. Si no puedes, búscame por teléfono, si es necesario. Vemos cómo le hacemos y yo te explico. También eso es algo que uno como profesor debe ver. Así que no todos tienen las mismas posibilidades. Uno como profesor está para enseñar, no está para estar por arriba de ellos. ¿Sí? O sea, cuando uno es profesor, está al nivel de los alumnos. Yo por más doctorado que tenga, no voy a hacer más que los alumnos, porque ellos están ahí para aprender, y tú estás ahí para enseñarles, y vas a estar a su nivel, ¿sí? Algo que comúnmente pasa es que los profesores se sienten arriba de los alumnos y aplican de que, no, pues yo soy el doctor, y yo hago esto, y ustedes, así como si fueran esclavos, ¿no? O yo qué sé, los tratan mal, y eso es algo que no soporto. Entonces, como profesor uno tiene que apoyar de la manera más posible a todos sus alumnos, sin importar si tienen internet, si no tienen internet, si tienen bajos recursos, si son ricos, si son lo que sean, no importa las condiciones. Uno debe estar ahí para ellos. Básicamente eres como un papá, ¿no? Y muchos alumnos así te ven, a veces, porque a lo mejor sí tienen la falta de la figura paterna, desgraciadamente, ¿no? Pero pues tienes que estar ahí para ellos. Muchas veces, los profesores también sirven como consejeros en la vida. Entonces, uno tiene que ser, pues, chido con ellos, ¿no? No tienes que ser, un hojaldra, ¿no? Porque, pues, no sabes lo que hay. Entonces, esa es la parte, por ejemplo, humana de esto. De que haya instituciones educativas donde uno va, ¿no? O sea, presenciales. Yo creo que es algo que no debería de sustituirse nunca, ¿no? La educación no puede sustituirse por educación a distancia. Hay gente que tiene que llevar la distancia por muchas razones, pero pues a lo mejor esa gente sí tiene las herramientas necesarias para tener una educación a distancia, ¿no? Hay gente que no. Entonces, pues no puedes hacer eso. Ahorita, ahora sí que de a huevo lo tuvimos que hacer, ¿no? O sea, no hubo otra manera de
de sortear este semestre que pasó y este que empieza. Va a tener que ser en línea y uno tiene que ver que sus alumnos puedan llevar la clase a como dé lugar, ¿sí? Por ejemplo, aquí, pues para las primarias, secundarias y kinderes, pues están estas clases en la televisión, ¿no? Que a lo mejor ya hay un poco más de acceso a eso, pero pues no es lo más óptimo tampoco, ¿no? Yo he visto las clases de la televisión y pues no son como, wow, ¿no? O sea, es un programa ahí sencillo, donde tocan ciertas cosas, pero pues no es lo más óptimo. ¿Sí? Por ejemplo, otro problema es que hay muchos profesores de edad avanzada que no conocen la tecnología, entonces están sufriendo ahí. También como alumnos deben apoyarlos. O sea, es como una familia, al final de cuentas, yo creo. O sea, el profesor es como un papá, una mamá o lo que sea, y los alumnos son como sus hijos. Y como alumno, pues debes apoyar a tu profesor cuando esté pues, en problemas, y como profesor debes apoyar a tus alumnos cuando estén en problemas. ¿Sí? En vez de burlarse y grabarlo y subirlo al Facebook o al YouTube o a donde sea, debes de ayudarle. Así como se han visto, ¿no? Situaciones así de que se burlan del profesor y le hacen bromas y pues el pobre profesor está ahí sufriendo. Y también se ha visto situaciones donde el profesor está sufriendo a punto ya de llorar. Y pues los alumnos le dicen, ¿no? Y le ayudan. Así debe ser. Entonces, son muchas cosas las que pasan en esta situación, ¿no? Yo creo. Y definitivamente es algo que no debe de sustituirse. La escuela debe ser presencial. No hay nada como eso. Y cuando es necesario, pues en línea, ¿no? A lo mejor ya abre nuevos caminos, eso sí. Por ejemplo, a lo mejor y puedes ayudar a tus alumnos de una manera más efectiva a resolver dudas ya en línea. O sea, en tu clase presencial, pues das tu clase y luego ya en la tarde pues te escribe alguien, oye, profe, fíjese que no pude hacer esto, a ver, vamos a conectarnos, y ya platicas con él. Es algo que mucha gente no sabe. La gente piensa que el profesor solo va y da clases y ya no trabaja, ¿sí? O sea, solo trabaja sus 8 horas en la escuela. No es cierto. Eso es totalmente falso. Un profesor se la pasa todo el día trabajando, todo. Y ni siquiera tiene la remuneración adecuada. O sea, llegas a casa y estás calificando tareas, estás escribiendo los temas que tienes que dar, estás a veces atendiendo alumnos en casa, muchas cosas. La gente eso no lo ve.